Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tenemos un caso de esos que son espectaculares porque no son los típicos grises extraterrestres de los que vamos a hablar. A mí realmente me encanta toda la casuística que se ha llegado a investigar al respecto de los famosos humanoides que protagonizan los encuentros del tercer tipo. Y vamos a ver un incidente de esos que marcan la vida de las personas que son protagonistas, y además es que vamos a ver un tipo de seres que han aparecido dentro de lo que es llamado el fenómeno extraterrestre, y vamos a ver a unos seres que, bueno, pues son realmente curiosos porque son prácticamente como nosotros, pero que tienen unas características únicas dentro de lo que es el fenómeno humanoide. Y es que son esos extraterrestres del tipo nórdico que aparece de vez en cuando dentro de lo que son los estudios al respecto de los seres ajenos a la Tierra que han descubierto lo que es nuestro mundo, ¿no? Nuestro planeta. Así que bueno, pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a viajar hasta Inglaterra en plena oleada de contactos extraterrestres en ese histórico año 1954, en el que se sucedían pues prácticamente pues cada día lo que serían encuentros insólitos para deleite de investigadores y, claro, en ocasiones para mal rato de lo que serían los testigos. Bueno, pues nos vamos a un lugar que se llama Staffordshire al mes de octubre de ese año 54 del siglo XX. Y bueno, pues aquí tenemos a una mujer que se llama Jessie Rostenberg, creo que lo he dicho bien, está viviendo en una pequeña granjita con sus dos hijos. Los dos hijos están jugando fuera de la granja, la tranquilidad del campo, una tarde completamente apacible, y de pronto pues comenzó a oírse como un sonido similar al que hace el agua al contacto con el fuego, como si estuviésemos apagando un fuego, pues prácticamente echando agüilla, ¿no? Y aquello pues estaba inundando lo que sería el ambiente, y lo primero que hizo Jessie, la mamá, fue, por supuesto, claro, preguntarse qué era aquello y, sobre todo, pues preocuparse por sus hijos, ¿no? Estaban en peligro, ¿qué está pasando? Voy a ir a verlos y, sobre todo, de dónde viene ese sonido, y desde luego voy a coger a mis críos y los voy a meter directamente en casa porque no sé sobre todo lo que está pasando. Quizá un avión a punto de estrellarse, pues podría ser. Bueno, en ese momento la señora comenzó a andar por el patio y de pronto pasó algo extraño. Comenzó a ver que sus hijos estaban sentaditos en el suelo de su jardín, justo enfrente de lo que sería pues la puerta de su casa. Y de repente los niños comenzaron a decir: mira, mamá, un platillo volante. Los niños sabían perfectamente lo que eran los platillos volantes de la ciencia ficción, pero es que en ese momento los niños estaban señalando al cielo diciendo: mamá, está eso ahí. Y Jessie Rostenberg, aquella madre, pues comenzó a mirar para arriba y se encontró con algo rarísimo, extrañísimo. Nunca jamás había visto algo así. Además, la descripción era clara. Una especie de estructura metálica y como si fuese un sombrero mexicano, pero es que el aspecto era plateado y encima, además del sonido que había en el ambiente, lo raro es que aquello que tenía
pues prácticamente delante de su casa, eso no hacía ruido. Tenía que haber estado haciendo pues algún tipo de sonido, como un helicóptero, como un avión. No, aquello estaba sobrevolando en silencio su casa, y lo peor de todo es que no se movía de allí. Estaba pues prácticamente pues 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 puesto sobrevolando su casa de una manera directamente pues pues amenazante. Esa sería la palabra. Ella se sintió amenazada por aquello que estaba ahí, y sobre todo por la sensación que tuvo ella de que estaba allí por ella y por sus hijos. Aquello pues tenía como una especie de domo por encima, por la parte de arriba, y encima es que la mamá pues vio que aquello pues tenía como una estructura como de cristal en la parte más ajustada a lo que era pues la superficie. Lo curioso es que la testigo pues podía observar que había como dos ocupantes en aquel extraño objeto volador no identificado, y aquello pues la perturbó tremendamente, porque es que los pudo ver. Según su descripción posterior, es que encima eran bellísimos. Estaban tan cerca de su casa que los pudo observar bien. Eran bellos aquellos seres. Tenían encima como largos cabellos dorados. Y encima es que estaban tan cerca, que pudo mirar que tenían un mono ajustado de color azul, como lo que sería, bueno, pues mi chaquetilla que tengo aquí del Atleti. Pues tenían un mono que encima destacaba lo que eran sus rasgos, unos rasgos atléticos. Eran fuertes, eran pues podríamos decir perfectos. Esa sería la palabra. Claro, la mujer tenía una sorpresa total, pero también tenía un terror total, pero también tenía una fascinación total. Y claro, se preguntaba, ¿cómo me tomo esto? ¿Qué hago realmente? Estaba paralizada de miedo, de maravilla, de horror, de coger a los hijos ya, pero es que era algo único en su vida. ¿Qué hago? No parece que se vayan a mover de ahí, pero estaban ahí por ella. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Bueno, pues en ese instante se produjo uno de esos intercambios de miradas que aparece de cuando en cuando en el fenómeno ovni, y que trae de cabeza a los investigadores, y que es único en lo que es la vida de todo aquel que tiene a un ovni delante suya. Y es que los seres parecía que estaban mirándola a ella, escrutándola. Una mujer sencilla en medio de ninguna parte, en una granja apartada en el Reino Unido, y entonces ella los estaba mirando a los ojos. Eran perfectos, parecían como nosotros, pero no eran como nosotros, eran demasiado perfectos. Porque a mí, porque a mis hijos. Siempre esas preguntas del fenómeno ovni. Jesse Rosenberg empezó a fijarse más, y vio que tenían una cara, tenían una frente un poquito más grande y abultada que lo que sería nuestra cara. Podría ser un cerebro más grande. No sabía muy bien qué pensar. Y durante todo el encuentro, pues la buena mujer sí que sintió que no podía moverse ella misma. Y eso sí, empezó a pensar que estaba perdiendo la noción del tiempo. No supo exactamente cuánto tiempo estuvo mirando aquella maravilla, y no supo, pues, los minutos que pasó allí mirando a aquellos seres.
que estaban allí. Tampoco supo por qué no se movió de allí cogiendo a sus hijos. Rapidísimo. No lo hizo, no los metió en casa tampoco. Pasado un tiempo, pues ella sabía en todo momento, por supuesto, en todo instante, que estaba teniendo una interacción con aquellos seres. Pues Jessie por fin, aquella mujer, pues reaccionó, cogió a los hijos de la mano de forma muy sutil y los metió en casa. En el camino en el que los fue metiendo en casa, pues comenzó a incrementar lo que serían sus pasos, empezó a correr ya directamente, ya con miedo en el cuerpo, y en aquella carrera se dio cuenta, a aquella velocidad, en aquella carrera, se dio cuenta de que pues los niños también estaban mirándolo, aquel disco que se había plantado ante ellos, y los miró para ver cómo estaban, parecía que estaban bien, y entonces miró para atrás y se dio cuenta de que el disco ya no estaba. Apenas había un punto en el cielo, a una altura, por supuesto, muchísimo mayor de la que estaba anteriormente, y aquello era lo que quedaba de aquel avistamiento, de aquel ovni, que, eso sí, antes de desaparecer totalmente, en aquel punto en el cielo que ella pudo ver mientras que se estaba marchando a toda velocidad, hizo 3 círculos en el cielo que se la quedó como una maravilla que ella pudo observar para toda la vida. Una maravilla de 3 círculos, aquellas luces haciendo 3 círculos para finalmente desaparecer para siempre. La impresión de aquella mujer y de los niños también fue que, bueno, pues después de llegar a casa, pues tenían que hacer algo con sus vidas después de lo que les había pasado, y su impresión fue que tenían miedo y directamente se metieron debajo de la mesa por si acaso volvían. Y tenían una escena, por supuesto, completamente dantesca ante lo que les había pasado, ¿no? Lo fuerte fue que el caso, bueno, pues finalmente pues salió a la luz, se lo contaron algunas vecinas, y en esto de los pueblos, pues ya sabéis que muchas veces pues las cosas pues van de boca a boca, y finalmente pues la familia fue ridiculizada de forma brutal, y finalmente pues llegó a la prensa de todo el país, y bueno, pues aquello les marcó a todos ellos, a los niños y a ella, de forma brutal, les marcó profundísimamente. Y bueno, pues el tema es que fueron muy reticentes a hablar de su incidente durante años, pero lo cierto es que el suceso pues permanece en los archivos ufológicos internacionales como algo inexplicable, ¿no? Porque ¿por qué ese primer sonido de agua contra el fuego, ¿no? Luego la forma del objeto y sobre todo esa presencia de esos seres, ¿no? De aspecto nórdico, que bueno, pues que tenían esa frente, ¿no? Y que tenían también pues esa forma musculada de alguna manera en su percepción, ¿no? Todo esto pues también se ha visto en otros casos, y bueno, finalmente un incidente fascinante que, claro, pues cada uno se lo puede tomar de una manera, ¿no? Seres enfundados con un mono de color azul, viajeros del futuro, nosotros en el futuro observándonos, extraterrestres más evolucionados, pero con forma humana, humanoide, quizá algún tipo de producto de nuestro subconsciente ante algo que se oculta y que se muestra
pues mostrando una imagen que está pues mostrando pues directamente nuestros miedos o nuestros temores en esto que se llama la teoría de la distorsión. Bueno, pues aquí dejo este espectacular incidente que, bueno, pues ha pasado a la historia, ¿no? Pues por muchos ingredientes, ¿no? El caso Rostenberg, ¿no? Y esos extraterrestres que, bueno, pues finalmente se despidieron, quizá de forma cortés, porque tampoco le hicieron nada a aquella señora, más allá de, por supuesto, paralizarla y, eso sí, dejarla sin saber cuánto tiempo estuvo allí. Eso nunca se supo y pasará a la historia de un posible tiempo perdido y un miedo posterior ante lo que había pasado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.